Gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones. Hasta que sobreabunden líderes en desarrollo espiritual. Aleluya. Vamos a estar hablando en esta hora, ¿verdad?, de el ministerio de Jesucristo. Vamos a estar hablando cómo Él comenzó su ministerio, que es una gran inspiración para el liderazgo en desarrollo, que hemos hablado que en otros videos hemos hablado que el liderazgo nunca se termina. Siempre está en desarrollo, siempre estamos tratando de ser líderes competentes. Eso significa que tú estás siendo adiestrado, entrenado, capacitado por Dios para cada nivel que tú vas alcanzando, ¿verdad? Nosotros, los líderes que Dios nos está llevando a ser competentes, no estamos en competencia. Cuando hay un liderazgo en competencia, es un liderazgo que no está enfocado en la visión de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros queremos ser como lo fue Cristo en su liderazgo. Y vamos a estar hablando en esta ocasión acerca de cómo Jesucristo recibió su liderazgo conforme lo que está establecido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento prácticamente están las leyes que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y podemos notar allí que la edad para que se siente como maduro para comenzar un ministerio conforme el llamamiento de Dios es de 30 años. ¿Por qué es de 30 años? ¿Verdad? La ley es conforme Números capítulo 4 verso 3, voy a leer ese verso: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo, ¿verdad? En el tabernáculo de reunión. Números 4:3. Esa era la edad conforme la escritura cuando un líder ya estaba capacitado para ejercer su liderazgo. Podemos ver que dentro del liderazgo hay reyes, hay sacerdotes, hay levitas. Todo este liderazgo se tenía que alinear a este llamado de los 30 años. Y para eso, ¿verdad? Vamos a comprobarlo, ¿verdad? Porque prácticamente la edad de 30 años es la edad como de la madurez, como que la persona está adulta, como que la persona ya puede tomar decisiones por sí mismo, ¿verdad? Y conforme la escritura, la edad de 30 años que asumían los levitas, ¿verdad? O el liderazgo, era la edad de que ya estaban capacitados para hacer algo sin emociones, controlados. Quiere decir, para que uno llegue a esa edad, hablando en el tiempo de hoy, porque vamos a hablar de una edad de 30 años físicamente y de una edad de 30 años espiritualmente. Hay líderes, por ejemplo, que quizás van a comenzar su ministerio 60, 70 años, pero son 30 años que están comenzando en la edad espiritual. Eso significa que de 30 uno sigue creciendo, ¿verdad? Y en el caso de Jesucristo, en Lucas capítulo 3, verso 23, usted lo puede buscar en su Biblia, Lucas 3:23, allí está hablando de que Jesucristo tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Quiere decir, Jesucristo era Dios y era hombre, y también se alineó a lo que está escrito en la palabra de Dios de los 30 años. ¿Qué significa eso? Que hay un momento donde el líder está en proceso. Y yo quiero explicarle esto
con mucho cuidado. Hay muchos que no han tenido esa edad espiritual para el ministerio. Hay muchos que han corrido a acelerar una edad que no tienen y han comenzado su ministerio y eran llamados por Dios. Dios los había llamado al ministerio, pero no fueron procesados en ese periodo de los 30 años. No se dejaron procesar, no se dejaron guiar. Ellos, porque hablaban 2 lenguas y porque miraban visiones y porque tenían buena profecía, ellos pensaban que estaban completos. Y con mucho dolor en mi alma, yo lo he visto. Yo he visto gente correr dentro del ministerio. Uno tiene que ir al paso con las instrucciones de Dios. Si uno no alcanza la madurez de los 30 años para comenzar el ministerio, va a estar en nada. Porque va a estar fuera del tiempo de Dios. Y Dios tiene un tiempo para todo. No es lo mismo decir ga, ga, ga de un niño que tiene 3 años o 2 años. Que uno ya sepa discernir qué es esa palabra, cómo se aplica esa palabra y cómo practicar esa palabra. Saber un montón de palabras es bonito. Saber un montón de palabras y mucha teología exegética, homilética, es muy bonito. Pero esta clase de liderazgo generalmente, no estoy hablando de todos, fracasan. Dios me ha estado hablando que viene un sacudimiento a la iglesia. Todo lo que no fue fundado por Dios se va a caer. Va a haber admiración en el mundo, no solamente espiritual, sino en el mundo entero, porque gente que pensó que estaban, no estaban. ¿Por qué? Porque se dejaron vislumbrar. Se dejaron vislumbrar por las muchas lenguas y por las liberaciones que se practicaban, sabiendo que Mateo 7:21 al 23 dice que muchos en aquel día van a decirle al Señor: en tu nombre yo eché demonios, en tu nombre liberé, en tu nombre sané. Esa no es la evidencia de un llamado. La evidencia del llamado genuino de Dios es que se conozca a Cristo, que haya una relación íntima con Jesucristo. Por lo cual, cuando hay una relación íntima con Jesucristo durante ese periodo que tú vas conociendo a Jesucristo antes de los 30 años, ya a los 30 años tienes que haber conocido a Cristo. En los 30 años espirituales que usted tenga, usted en el proceso del desierto, tuvo que haber conocido a Cristo para llegar a este punto donde está ahora. Quiere decir, en ese momento hubieron muchos procesos, mucho dolor, mucho levantamiento, mucha calumnia, mucho chisme contra usted. Pasaste un proceso de mucho dolor, porque ese proceso Dios te quitó a todo el mundo de en medio y te dejó solo. Hay mucha gente que dice: oh, me dejaron solo en mi proceso. No, Señor, Dios te dejó solo a ti. Porque es que el hombre le gusta depender de la gente. El ser humano le gusta depender de los demás, que le digan, que lo apapachen, que le consuelen. Es cierto, necesitamos consuelo, pero nosotros no necesitamos depender de nadie más que de Dios. Lo que le debemos a nuestros hermanos es el amor. Le debemos la honra. Le debemos el abrazo fraternal. Le debemos la armonía, le debemos, ¿qué es lo que no le debemos al ser humano, a nuestros hermanos amados? Pero de ahí es Dios que te va a instruir y Dios va a usar a cualquiera hermano, hermana, a un impío para dirigirte en tu camino. Por eso es que en este clase de ministerio hay muchos que fracasan porque se adelantaron a los 30 años. Tenían que haber madurado, tenían que haber llegado a ser amigos íntimos de Jesucristo. Que solo tengan esa relación con Cristo
de buscar una intimidad con Él para buscar las directrices con Él. No se puede llegar a los 30 años sin conocimiento, sin madurez. Eso está establecido en la Biblia con muchos ejemplos. Cristo, cuando recibió su ministerio, tenía 30 años, conforme el doctor Lucas, capítulo 3, verso 32. Y hay más ejemplos en la Biblia donde líderes comenzaron su ministerio, su reinado a los 30 años. Por ejemplo, tenemos a José, Génesis 41-46. José se convirtió en el primer ministro de Egipto a los 30 años. Esa es una edad de Dios, de capacidad y de madurez para entrar al ministerio. Quiere decir, todo lo que le pasó a José con sus hermanos en el desierto, la mujer de Potifar, eso no fue para mal. Todo lo que te está pasando a ti es para que llegues a los 30 años. Para que entiendas que no puedes tener rencor contra nadie. Que lo que te hicieron fue bien. Eso fue lo que le dijo José a sus hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis capítulo 50, verso 20. Todo lo que te pasa antes de los 30 años, ese proceso doloroso, ese proceso ardiente del desierto donde hay serpientes, escorpiones, que casi te van a comer, no te mataron, ¿verdad? Pensaste que te ibas a morir. No te vas a morir. No te ibas a morir. Era necesario que lo pasaras. Perdona, ama, bendice. Porque de esta etapa para allá que Dios te entrega a tu ministerio, vas a saber por qué tú pasaste el desierto. Y vas a tener consideración de los que vienen atrás de ti, de los que te van a buscar para una consulta, de los que te van a buscar para un consejo, de los que se te van a presentar con demonios y tú vas a tener el discernimiento. Porque venís de un desierto de serpientes y escorpiones. Dios te enseñó en el desierto cómo destruir esa clase de especies de demoníacas. ¿Verdad? José a los 30 años, él recibió su ministerio, conforme lo dice el libro de Génesis 41-46. También Saúl, que fue el primer rey de Israel, conforme primera de Samuel, capítulo 13, verso 1, Saúl, usted lo puede leer, primera de Samuel 13:1, tenía 30 años cuando él comenzó su ministerio. Su ministerio de reinado, porque no era un ministerio, fue un rey malísimo, desobediente. Y ese es un peligro terrible para alguien que alcanzó a los 30 años. Dios lo posiciona como rey y portarse mal. Esto nos dice a nosotros que el desierto no te garantiza que el ministerio va a ser establecido, va a estar estable y firme. Porque estamos atrapados en una naturaleza caída en la cual tenemos que depender de Dios. Hay que tener cuidado porque así como Dios te eleva a otro nivel, y tú sabes el sacrificio que has pasado de venir de abajo del lodo donde Dios te ha sacado y te va llevando a otro nivel y te va llevando a otro nivel y estás ahora bien alto. Ahora tienes una altura. Ese es el peligro más grande. No es cuando estás abajo. El peligro es cuando estás arriba, que tienes que estar orándole a Dios. Manténme humilde, manténme sumiso, manténme íntegro, manténme en tu presencia. Allí es donde más tienes que pedirle a Dios por ti, por tu vida. Porque de allí muchos han caído. Y mire, caídas infernales que no hay solución.
Después que has sufrido tantos desiertos y has subido con tanta humildad e hincharse allá arriba, a Satanás le pasó lo mismo. Bueno, eso fue creado con tamboriles. Pero mira a Saúl. Mira la vida de Saúl. Supuestamente tenía la capacidad de la madurez de los 30 años. Pero era incierto. No era real. Fue un rey que se metió con adivinos, lo que Dios aborrecía, con brujos, con hechiceros, desobediente, dependiente de la profecía de los hombres. La palabra profética es la más segura, que es la Biblia. Y yo sé que Saúl en aquel tiempo no tenía Biblia, pero él bien podía consultar con Dios. La situación es que, amados hermanos, líderes en desarrollo, estar allá arriba y Dios te aprobó los 30 años para tu ministerio y estar allá arriba ya donde Dios te tiene, ahí es donde más humilde tienes que ser. Ahí es donde más nosotros tenemos que ser sumisos y estar en la presencia de Dios, orando en todo tiempo, que Dios nos cubra con su sangre, porque el enemigo está listo, está preparado para buscar a quien caer y a quien derribar. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone y que Dios nos guíe. Y tenemos el ejemplo, ¿verdad? Ya hablamos de José, hablamos del rey Saúl. También el ejemplo de David, conforme segunda de Samuel, capítulo 5, verso 3 al 5. Segunda de Samuel, verso 5, verso 3 al 5, allí habla que David tenía 30 años. Estaba capacitado y fue un muchacho muy maduro, porque pequeñito él peleaba con osos, con tigres, con leones, con todo lo que se levantaba, porque era un pastor conforme al corazón de Dios. No solamente fue pastor, también fue un rey. Reinó en Israel, y ustedes pueden buscar toda la información, que reinó 40 años en Israel. Allí en 2 Samuel 5:3, un buen rey, y con todos los pecados que él tenía. ¿Sabes por qué? Era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque era un hombre malo como tú y yo, que pecó, pero no se quedó en su pecado. Hay gente que peca y sigue practicando el pecado. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él escribió un salmo completo en el libro de Salmos, capítulo 51, donde él se arrepiente y le dice a Dios que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Límpiame con hisopo, lávame más y más de mi maldad. Un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que recapacita, se arrepiente y muestra convicción de su arrepentimiento. Hay gente que se arrepienten y siguen en lo mismo. Nosotros, como líderes, vamos a fallar. ¿Y sabe qué es una virtud del líder? Reconocer que falló. Porque nosotros los líderes no somos perfectos. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él sabía humillarse, sabía arrepentirse, sabía pedirle perdón a Dios y sabía también humillarse y cambiar su actitud. De nada sirve el arrepentimiento sin un cambio genuino del corazón. En David podemos encontrar un liderazgo conforme al corazón de Dios, que puede ser de gran inspiración para nosotros, como lo fue el liderazgo de Jesucristo, que a sus 30 años él también comenzó su ministerio. Y vamos a hablar en otro video lo que significa el comienzo de Jesucristo en su ministerio, que es lo que hablamos al principio. Queremos hablar de la inspiración de Jesucristo, pero queríamos dar estos datos muy importantes de los 30 años, que no es una edad física, que puede ser física, pero es una edad de madurez espiritual. Así como usted mira que hay ancianos que son jóvenes, hay ancianos de edad que no son ancianos. Son peor que un niño.
Léalo ahí en Hebreos capítulo 4. En vez de ser ya maestros, tienen necesidad de que le den bobo, que le den leche. No han madurado, todo les duele y todo les molesta. Por lo cual, cuando hay una madurez, mira, nada te molesta. Lo que diga fulano, lo que te diga mengano, lo que hablen, lo que digan. Esa es la etapa de la madurez de los 30 años. No vives de la gente, no vives del chisme. Te importa un comino lo que digan de ti, porque tú estás enfocado en el que te ama, que es Cristo Jesús. Lo demás sale sobrando. 30 años, cuando tú sabes cómo arrepentirte y cuando tú sabes cómo pedir perdón. 30 años es cuando, aun cuando hay pruebas, tú sigues caminando. Las pruebas no te detienen, tú sigues adelante. 30 años es donde tú aprovechas la dificultad para crecer. Cuando tú aprovechas las oposiciones, cuando tú aprovechas los dardos del enemigo para alcanzar niveles de nuevas guerras espirituales, para subir, para estar más cerca del corazón de Dios. 30 años es el comienzo de tu ministerio, donde has entendido con quién vas a dejarte acompañar y con quién no. 30 años es donde no todo Dios te lo va a decir, porque ya tienes la capacidad de la madurez que va a tomar decisiones maduras conforme la inspiración de las Escrituras. 30 años es el tiempo donde tienes la madurez de recibir tu ministerio sin emociones, sin gritos, porque reconoces que eres indigno y que es la pura gracia y es la pura misericordia de Dios que te hace sentar en lugares de honor. 30 años es donde Dios te saca de lo de bar y te hace sentar en la mesa del rey a comer comida elegante. Ya no vas a comer las alcachofas del mundo, ya no vas a comer donde estaban con los cerdos. De allá donde te sacó, como lo hizo con este muchacho, el hijo de Jonatán, con Mefiboset. 30 años. No podemos ser niños espirituales. De aquí para allá es otra etapa en tu vida. Que Dios nos ayude. Vamos a ir al siguiente segmento donde vamos a aprender del ministerio de Jesucristo. Bendiciones.